El perro temblaba en mis brazos, su pelaje áspero pinchaba mi mejilla, mientras 3 hombres rondaban como lobos. Su risa era aguda, cortante, desgarrando el aire frío del atardecer. Y con cada paso que daban, acortaban la distancia entre nosotros. No tenía a dónde correr. Déjalo, preciosa. A los perros no les gustan las mentirosas, dijo uno, con una sonrisa torcida mientras extendía la mano. Mis piernas parecían de piedra, pero mis brazos se aferraron con más fuerza al pequeño cuerpo del perro. Podía oír su corazón desbocado, desesperado, latiendo contra el mío, y juro que el mío lo seguía al mismo ritmo. No me daban miedo los perros. Me daban miedo los hombres como ellos. Esos que ven a una chica sola al borde de una carretera y creen que tienen derecho. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa. Pero entonces, unos faros cortaron la oscuridad de la carretera como cuchillas. Un SUV negro se detuvo justo detrás de nosotros. Un hombre bajó del vehículo. No gritó. No insultó. Solo los miró, alto, firme, y con una voz baja y pareja dijo: «Lárguense». Algo en su tono hizo que incluso el más ruidoso de los 3 se encogiera. Uno murmuró algo por lo bajo, pero todos se alejaron, desvaneciéndose entre las sombras como humo arrastrado por el viento. El desconocido se volvió hacia mí. Sus ojos estaban tranquilos, demasiado tranquilos, como si nada de lo que acabábamos de vivir le sorprendiera. «¿Estás herida?», negué con la cabeza, abrazando aún más fuerte al perro, aunque me temblaban los brazos. Él miró al animal, luego a mí. «¿Es tuyo?». «No, lo encontré». «Ellos». No pude terminar la frase. Asintió una vez y extendió la mano, no hacia mí, sino hacia el perro. «Está asustado. Tú también. Vamos a sacarlos de aquí». Había algo en la forma en que lo dijo, práctico, pero sorprendentemente suave, que deshizo toda mi resistencia. Lo seguí hasta el SUV, aún sosteniendo al perro porque no estaba lista para soltarlo. Dentro olía a cuero y a café viejo. El aire caliente salía de las rejillas, espantando el frío que me envolvía desde hacía días, quizás semanas. Ajustó los espejos, encendió el motor, y por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Solo cuando mi mano dejó de temblar, él preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Jene. Jene Miers. Soy Ethan Cole». No me miró, los ojos fijos en la carretera. «¿A dónde ibas?». La respuesta se me quedó atragantada. No tenía destino. Ya no. Solo quería irme. No insistió. Ni siquiera me miró para juzgar mi vaguedad. En cambio, señaló al perro acurrucado en mi regazo, ya dormido. «¿Te lo vas a quedar?». Casi solté una risa, ronca, desigual. Ni siquiera tengo un lugar para mí, mucho menos para él. «Entonces quizá esta noche sí lo tengas», dijo simplemente, saliendo de la autopista. Las luces de la carretera se desvanecieron mientras los árboles nos rodeaban, altos y susurrantes. Lo miré de reojo, sin entender por qué confiaba en un hombre que acababa de conocer. Pero el miedo de hacía unos minutos había desaparecido, reemplazado por algo más extraño, una sensación frágil de seguridad. Llegamos a una propiedad cercada. Más allá, una casa se alzaba como un fragmento de vidrio incrustado en el bosque. Líneas modernas, ventanas amplias y una presencia silenciosa, poderosa. Abrió la verja con un mando a distancia y entramos. «Puedes quedarte en la casa de invitados. Está separada de la mía. Nadie te molestará allí», dijo, con un tono más informativo que amable, como si la amabilidad fuera demasiado obvia como para mencionarla. Lo seguí al interior, aferrada al perro, y entré en una casa cálida, de madera pulida. Por un momento no pude hablar. Estaba preparada para pasar la noche en un banco de estación, y en cambio me encontraba en la casa de invitados de un desconocido, a salvo. «Cierra la puerta por dentro cuando me vaya. Mañana hablaremos de lo que necesites. Hay comida en la nevera, toallas en el baño». Dejó un juego de llaves sobre la encimera y se detuvo. «Pareces alguien que no ha tenido una buena noche de sueño en mucho tiempo». Tragué saliva. No porque se equivocara, sino porque sentí que me había visto por dentro. «Gracias. De verdad». Asintió y se marchó, dejándome con el suave murmullo de la calefacción y la respiración tranquila del perro, ahora dormido en el suelo. Me senté al borde de la cama, aún temblando. Pero por primera vez en semanas,
No era por miedo. Era por alivio. No sabía quién era Ethan Cole realmente ni por qué se había detenido por mí. Solo sabía que, esta noche, no estaba sola. Y eso ya era un milagro que sentía que no merecía. Cuando por fin cerré los ojos en esa cama de la casa de invitados, pensé que el sueño llegaría rápido. Pero no fue así. Los recuerdos tienen esa forma cruel de colarse cuando el mundo guarda silencio. No huía porque buscara aventura. Huía porque no me quedaba otro lugar a donde ir. Pero Mark seguía ahí. Siempre ahí. Deshilachando cada parte de mi vida. La última pelea empezó por algo tan ridículo que ahora casi me parece irreal. Había preparado la cena, pasta, nada del otro mundo. Pero, al parecer, usé la sartén equivocada. Gritó. Yo le grité de vuelta. Y entonces soltó esa frase. La que no se me va de la cabeza. Eres igual que tu padre. Inútil. Y lista para salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. Me quedé helada. Mamá no. Golpeó la mesa con la palma abierta y me exigió que le pidiera perdón. A él. Como si sus palabras fueran una verdad escrita en piedra. Tomé mi mochila, metí algo de ropa, mi cuaderno de dibujos y los pocos billetes que tenía. Mamá me siguió hasta la puerta, con los ojos abiertos, la boca entreabierta como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. Solo me dejó ir. Tomé un autobús a la estación y compré el billete más barato hacia el norte, pensando que quizá papá me aceptaría. Después de todos estos años, había escuchado que estaba en Washington, trabajando en obras temporales, con una nueva familia. No tenía su número. Solo una dirección garabateada en una postal navideña que envió cuando yo tenía 13. Cuando por fin llegué, cansada y helada, abrió la puerta una mujer. Tenía a 2 niños pequeños aferrados a sus piernas, el pelo revuelto del agotamiento. Me miró como si supiera quién era. Y entonces lo dijo. Él no está. Está en el norte, se va por semanas. Y la verdad, él ya hizo su vida. Lo siento. Fue lo suficientemente amable como para dejarme dormir en su sofá esa noche. Pero por la mañana, me pidió que no regresara. No fue cruel. Solo, definitivo. Así que seguí moviéndome. De un pueblo a otro, buscando algo. Lo que fuera. Un trabajo, un sofá, una oportunidad. Pero en lugar de eso, terminé huyendo de unos desconocidos con demasiado tiempo libre en una noche fría. Y fue entonces cuando apareció Ethan. Tirada en la casa de invitados, sentí algo que no sentía desde hacía años. Seguridad. Pero la seguridad puede ser peligrosa cuando estás acostumbrada a pelear por cada migaja. Una parte de mí susurraba que no me fiara. Que la gente ayuda porque quiere algo. Eso decía siempre Mark. Aún así, había algo en la voz de Ethan. Firme, serena. Como alguien que no necesita nada de ti. Que simplemente aparece. Quizá mañana le daría las gracias como se merece. Quizá me iría antes de quedarme demasiado tiempo. Pero esa noche, envuelta en un calor que sentía no haber merecido, cerré por fin los ojos. Y por primera vez en semanas, dormí. Desperté con la luz del sol colándose por las ventanas altas, cálida, dorada, como si me hubiera estado esperando. Por un segundo, no supe dónde estaba. Hasta que vi al perro enroscado a los pies de la cama y recordé. Ethan. El SV. La casa de invitados. El perro movió la cola al notar que me movía. Buenos días, amigo, le susurré, acariciándole la cabeza. Su cuerpo entero se estremeció de felicidad, como si acabara de ganarse la lotería. Y quizá lo había hecho. Quizá los dos lo habíamos hecho. Me duché con agua caliente sin tener que esperar 3 minutos. Usé una toalla que no olía a lejía de lavandería pública y me quedé de pie frente a la pequeña cocina, preguntándome qué hacer después. Irme. Quedarme hasta que él me echara. No estaba acostumbrada a la amabilidad sin condiciones. Llamaron a la puerta. El corazón me dio un salto, pero al abrir, era solo Ethan. Jeans, camiseta gris, el pelo aún húmedo, como si acabara de salir de su propia ducha. En la luz del día, parecía menos intimidante, aunque sus ojos seguían igual. Tranquilos, atentos. Como alguien que carga con sus propias tormentas, pero no deja que salpiquen a los demás. ¿Dormiste? Asentí. Sí, mejor que en mucho tiempo. Bien.
¿Tienes hambre? Dudé. Aceptar comida me hacía sentir como si estuviera aceptando una deuda. Él dio un paso atrás. Ven a la casa principal cuando estés lista. Y tráelo a él también, dijo, señalando al perro, que meneaba la cola como loco. El desayuno era huevos, bacon y un café tan fuerte que podía resucitar a un muerto. Comí despacio, consciente de lo surrealista que era todo. Yo, una chica perdida con un perro perdido, sentada en una cocina que parecía sacada de una revista. Cuando terminé, Ethan empujó una carpeta hacia mí, por el mostrador. Es una oferta de trabajo. Necesito a alguien que mantenga el lugar en orden. Lavar ropa, limpiar, cocinar si te apetece. Nada complicado. Pagado. Y puedes seguir en la casa de invitados sin pagar renta, el tiempo que necesites. Parpadeé. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? ¿Lo necesitas? Sí, pero, tú no sabes nada de mí. Sé que recogiste un perro y te plantaste frente a 3 tipos el doble de grandes que tú. Eso me basta como referencia. Lo miré sin saber si reír o llorar. No soy ama de llaves. Quiero decir, puedo cocinar y limpiar, pero... Suficiente, me interrumpió. Tranquilo. Lo irás aprendiendo si lo quieres. Debería haber dicho que no. Debería haberle dado las gracias y marcharme antes de que las cosas se complicaran. Pero cuando miré por la ventana hacia la casa de invitados, el sol bañando el césped como una alfombra de bienvenida, no pude. Está bien, susurré. Lo haré. Algo se suavizó en su rostro. Apenas un segundo. Como una nube apartándose. Perfecto. Empiezas hoy. Hay una tarjeta para compras y víveres. Te enseñaré dónde está todo. Para el mediodía, ya tenía mi propio juego de llaves, un armario lleno de productos de limpieza y una nevera que, por primera vez, sentía mía. No era glamuroso. Pero era mío. Por primera vez desde que me fui de casa, dejé de sentir que flotaba sin rumbo. Esa noche, después de fregar encimeras y doblar ropa que ni siquiera era mía, me senté en el porche de la casa de invitados con el perro, al que ya había bautizado como Lucky, y vi caer el sol tras los árboles. El silencio aquí se sentía diferente. Seguro. No solitario. Todavía no sabía por qué Ethan Cole se había detenido aquella noche. Ni por qué confiaba en mí lo suficiente como para darme un trabajo y un techo. Tal vez fuera de esos pocos que ayudan sin llevar la cuenta. O tal vez él también se sentía solo. De cualquier forma, por primera vez en meses, sentí algo que ya no me atrevía a esperar. Tal vez había encontrado un lugar donde quedarme. Al menos por un tiempo. La primera semana pasó en una rutina tranquila. Café por la mañana con Lucky moviendo la cola a mis pies. La lavadora zumbando de fondo. El suave olor a pinos colándose por las ventanas. No sabía cuánto lo había necesitado. Días normales. Días en los que nadie grita. En los que el silencio no castiga, sino que abraza. Ethan mantenía su distancia, y eso me sorprendió. Esperaba alguna condición oculta. Alguna razón oscura para haberme acogido. Pero no. No preguntaba más allá de lo básico. No se entrometía. No vigilaba. Solo me dejaba trabajar. La casa principal era moderna, elegante, pero con una calidez inesperada. Madera natural, mucha luz. Mi lugar favorito para limpiar era el salón acristalado con vistas al bosque. A veces, cuando nadie miraba, me quedaba allí, trapo en mano, respirando. Solo, respirando. Como si estuviera dentro de una pintura. Y tal vez eso lo desató. Ese impulso que no sentía desde hacía años. Esa noche, rebusqué en el fondo de mi mochila, y saqué mi viejo cuaderno de dibujo. La tapa estaba desgastada, las páginas dobladas por tanto viaje, pero aún olía levemente a grafito, y a sueños viejos. Afilé el único lápiz que me quedaba y empecé a dibujar. Primero a Lucky, acurrucado en el porche, luego la hilera de abetos del exterior, y después la casa de invitados. Mis manos recordaban lo que mi mente había olvidado. Las líneas fluían solas, los trazos cobraban vida. Perdí la noción del tiempo. Tantas horas pasaron que, cuando levanté la vista, la noche ya había caído sobre la propiedad y me había saltado la cena sin darme cuenta. A la mañana siguiente, encontré a Ethan en el porche, apoyado en la barandilla, sosteniendo uno de mis dibujos. Me congelé.
Sentí el calor subirme a la cara. ¿Es tuyo? Preguntó, girando el papel para que la luz temprana revelara cada trazo. Sí. Perdón, balbuceé. No te disculpes. Lo miró un momento más, y luego me miró a mí. Eres buena. Muy buena. Encogí los hombros, incómoda. Es solo un hobby. Se suponía que iba a ser contadora. Trabajo seguro, buen sueldo, algo estable. Su boca se curvó apenas. Hablas como alguien repitiendo lo que le dijeron que debía querer. No respondí. Porque tenía razón. Esa noche volvió del pueblo con algo bajo el brazo. Un estuche de lápices de dibujo y un bloc nuevo, limpio, aún con olor a papel sin estrenar. Solo los dejó sobre la encimera. No puedo aceptar esto. Estás trabajando. Te lo estás ganando. Considéralo un adelanto de tu sueldo. Se me apretó la garganta. De ese tipo de gratitud que duele. Gracias. De verdad. Asintió una vez y subió las escaleras, dejándome allí, sola frente a las páginas en blanco, como si fueran una puerta abierta. Tal vez lo eran. Durante las semanas siguientes, las llené. Lucky dormido junto a la chimenea. La niebla de la mañana pegada al borde del bosque. Incluso una vez, solo su silueta, la de Ethan, recortada contra la ventana de la cocina, mientras servía café. Nunca decía mucho sobre los dibujos, pero de vez en cuando lo sorprendía mirándolos. Con una expresión que no sabía cómo nombrar. Y yo estaba cambiando. No solo limpiaba una casa. Estaba reconstruyendo algo dentro de mí. Algo que creí perdido. El miedo que traía desde el apartamento de mamá, desde las palabras de Mark, desde cada puerta cerrada en el camino, se aflojaba. Lento. Silencioso. Una noche, mientras dibujaba a Lucky con la cabeza en mi regazo, me di cuenta. Hacía días que no pensaba en irme. No había repasado excusas, ni memorizado rutas de autobús, ni contado los pocos billetes que me quedaban. Por primera vez en meses, quizá años, no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Había pasado casi un mes desde aquella noche en la carretera. Me había sumido en una rutina. Mañanas tempranas con café y Lucky. Tardes limpiando. Noches dibujando frente a la gran ventana mientras el bosque susurraba fuera. Y entonces, llegó ella. Estaba en la cocina, amasando pan para la cena, cuando escuché neumáticos sobre la grava. Un coche plateado, elegante, se detuvo frente a la casa principal. Nunca lo había visto antes. Bajó una mujer. Alta. Impecable. El tipo de belleza que aparece en las revistas. Pelo brillante, perfecto. Tacones resonando sobre el sendero de piedra. No pertenecía a este lugar. Era de esos mundos ruidosos donde la gente la miraría solo para sentirse pequeña. Ethan estaba en el porche cuando ella se acercó. No pude oír qué decía al principio, pero vi cómo él se tensaba, como si se preparara para una tormenta. La hizo pasar. Algo se me apretó en el pecho. Una punzada sin nombre. Me repetí que no importaba. ¿Por qué habría de importar? Yo solo era la que limpiaba pisos y doblaba sábanas. Lo que pasara en la vida de Ethan fuera de esta propiedad no era asunto mío. Aún así, mis pies se movieron solos. Me detuve justo fuera del comedor, donde sus voces se escuchaban. No finjas que no sabes por qué estoy aquí, decía ella. Su tono, suave, casi afilado. Estás perdiendo el tiempo con ella. Jenny no es asunto tuyo, Alena, respondió Ethan, su voz firme, pero más fría que nunca. Vive en tu propiedad, jugando a la casita mientras tú. Se detuvo. Quizá notó el cambio en su mirada. Solo digo que tienes una reputación. La gente hablará. Hubo un silencio lo bastante largo para erizarme la piel. Que hablen, dijo Ethan al fin. No eres tú quien decide a quién ayudo. Alena bufó. ¿Ayuda? ¿Así lo llamas? Eso fue suficiente. Me eché atrás, con el corazón en la garganta, y corrí de vuelta a la casa de invitados antes de que me vieran. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayó el bol de la mezcla. Ayuda. ¿Eso era todo para él? Sabía que debía sentirme agradecida. Tenía un techo, un trabajo, seguridad. Le debía más de lo que podría pagarle jamás. Pero escucharla decirlo, fue como estar de nuevo en aquel apartamento.
Mark diciéndome que nunca sería suficiente. Mamá mirando hacia otro lado porque era más fácil que elegir. Esa noche apenas probé la cena. Ethan no dijo nada, pero noté cómo se quedó más tiempo de lo habitual en la puerta. Sus ojos entrecerrados, como si quisiera preguntar, pero decidió no hacerlo. Más tarde, empecé a preparar una mochila, por si acaso. Había aprendido a no quedarme demasiado tiempo en ningún sitio. A no echar raíces donde no eres bienvenida. Pero antes de que pudiera cerrarla, llamaron a la puerta. Era Ethan. Una mano en el marco. El rostro, indescifrable. Alena ya se fue, dijo, sin más. Asentí, evitando su mirada. Dijo algunas cosas ciertas. Tal vez debería. No, me cortó, sin dejar espacio para dudas. Ella no habla por mí. No vas a irte, a menos que tú quieras. Tragué saliva. ¿Por qué me defiendes? Apenas me conoces. Su mirada se suavizó. Apenas. Porque sé lo suficiente. Trabajas duro. No aceptas caridad. Y has devuelto la vida a este lugar. No dejes que una voz amarga te saque corriendo. No respondí. No me fiaba de mi voz. Solo asentí y me senté al borde de la cama, sintiendo que el pecho se me abría por el alivio, y por algo más que aún no quería nombrar. Lucky se acurrucó junto a mis pies, como diciendo nos quedamos. Al menos, esta noche. Pasaron 2 días desde la visita de Alena. Y todo se sentía distinto. Ethan no me evitaba, pero había algo más en sus ojos. Un peso nuevo. Algo que no sabía nombrar. Seguía saliendo temprano, seguía volviendo tarde, pero ahora se quedaba un poco más. Me preguntaba cómo había sido mi día, qué había dibujado, si Lucky se había comido otro par de botas. Una tarde, mientras secaba los platos, lo vi entrar a la cocina. Carraspeó y se apoyó en el marco de la puerta. ¿Podemos hablar? Dejé el plato con cuidado. Su tono no era casual. Claro, ¿pasa algo? No. Bueno, es sobre mis padres. Hizo una pausa. Bajó la mirada, luego la volvió a subir. Vienen de visita este fin de semana. Y es complicado. Fruncí el ceño. ¿Complicado cómo? Mi padre tiene problemas de corazón. Y mi madre se preocupa por todo. Por él, por mí, por todo. No les he dado muchas razones para dejar de preocuparse. ¿Qué quieres decir? Suspiró. Creen que estoy demasiado solo. Siempre han querido que me asiente, que forme una familia. Sonrió con ironía. Esta visita, van a insistir en eso otra vez. Y no quiero que mi padre se agobie. No entendía a dónde quería llegar. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Respiró hondo. Se irguió como si estuviera a punto de cerrar un trato millonario. Quiero que finjas ser mi prometida. Solo por este fin de semana. Se me cayó el trapo de las manos. ¿Tú, qué? Mi prometida. No tiene que ser algo dramático. Solo lo justo para que crean que estoy bien. Que estoy construyendo algo. Se irán tranquilos, y papá no se estresará. Lo miré, esperando que se riera. Que dijera que era una broma. No lo hizo. ¿Quieres que yo, tu ama de llaves, de repente sea tu prometida? Su mandíbula se tensó apenas. Eres más que eso, Jenny. Y sí, te lo pido porque confío en ti. Y porque tú haces que este lugar vuelva a sentirse vivo. Me ardieron las mejillas. Me giré, nerviosa, manoseando el trapo. Ethan, esto es una locura. ¿Y si lo notan? ¿Y si meto la pata? No lo harás. Eres honesta. Y te importan las personas. Eso es todo lo que ellos necesitan ver. El silencio se alargó. Mi mente iba a 1000 por hora. Me imaginaba sonriendo de forma incómoda junto a Ethan mientras su madre me examinaba con la mirada y su padre se preguntaba quién era yo. Todo en mí quería decir que no. Había pasado toda mi vida tratando de no llamar la atención, y esto me pondría justo en el centro del foco. Pero entonces vi algo en la expresión de Ethan. Un borde de vulnerabilidad. Como si odiara tener que pedirlo, pero necesitara hacerlo igual. Y, tal vez, solo tal vez, yo quería ayudarlo, como él me había ayudado a mí. Exhalé despacio. Está bien. Lo haré. Pero si esto sale mal, te voy a culpar a ti.
Una sonrisa apenas visible se asomó a sus labios. Trato hecho. Esa noche, me contó sobre su infancia. Cómo su padre le enseñó a pescar en el río Columbia. Cómo su madre tejía bufandas cada invierno. Cómo la casa pequeña en su pueblo costero aún olía a cedro y a agua salada. Desde que su empresa creció, casi no había vuelto, y cada palabra estaba teñida de culpa. Al escucharlo, entendí que esto no era solo para hacer felices a sus padres. Era su forma de compensar el tiempo perdido. De darles un poco de paz, cuando no podía estar tanto como ellos merecían. Y no pude evitar pensar, que este hombre, que me salvó en una carretera oscura, que me dio trabajo y seguridad, ahora confiaba en mí para salvarlo a él. Aunque fuera fingiendo. Cuando al día siguiente me entregó una pequeña caja de joyería con un anillo de plata sencillo, mis dedos temblaron al ponérmelo en la mano izquierda. Se suponía que era solo un engaño, pero al ver mi reflejo, una idea extraña me susurró por dentro. ¿Y si no lo parecía? El día que llegaron los padres de Ethan, el aire en la casa se sentía diferente. Como si hubiese contenido la respiración toda la mañana. Me quedé junto a la ventana, alisando la tela de un vestido azul suave que él había elegido para mí, sintiéndome como una extraña dentro de mi propia piel. Lucky estaba a mis pies, ladeando la cabeza como si preguntara, ¿estás segura de esto? No, le susurré, aunque sonreí. Ethan entró recién afeitado, con una camisa abotonada que hasta entonces solo había visto colgada en su armario. Se detuvo al verme. No fue una mirada larga ni exagerada, pero sí lo suficiente para que mis mejillas se encendieran. «Estás perfecta», dijo en voz baja, y luego carraspeó, acomodándose los puños como si no hubiera dicho nada. Antes de que pudiera responder, escuchamos el crujir de las ruedas en la grava. Un sedán plateado se detuvo y bajaron una mujer de ojos amables, con una bufanda alrededor del cuello, y un hombre de cabello plateado, pasos lentos y cuidadosos. «¿Lista?», preguntó Ethan. Asentí, aferrándome al anillo de plata que él me había dado para hacer creíble la historia. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos mientras salíamos a recibirlos. «Mamá, papá, ella es Jenny», dijo Ethan, y su mano se deslizó en la mía, cálida, firme. «Mi prometida». Los ojos de su madre se abrieron con sorpresa, y luego se llenaron de alegría tan rápido que me dolió el pecho. Me abrazó sin dudar. «Bienvenida a la familia, querida», susurró con la voz temblorosa. Ya pensaba que nunca conocería a la mujer que lo domó. Solté una risa nerviosa, pero Ethan me apretó la mano. «Estás haciendo bien silencioso». Su padre me estrechó la mano con firmeza, mirándome con unos ojos que, a pesar de su agudeza, también contenían calidez. «Es afortunado, ¿sabes?», dijo, señalando a Ethan. «No dejes que se le olvide». El fin de semana fue como una danza que no había ensayado, pero cuyos pasos conocía igual. Cocinamos juntos, compartimos historias junto al fuego, caminamos despacio por los límites de la propiedad mientras sus padres recordaban cómo criaron a Ethan cerca del mar. Yo interpretaba mi papel, sonreía, me apoyaba en el brazo de Ethan cuando su madre preguntaba cómo nos conocimos, me reía de la historia sobre cómo cayó de un árbol a los 8 años. Debería haber parecido falso, pero no lo fue. La forma en que él me miraba, cálido y constante, lo hacía sentir alarmantemente real. La segunda noche, después de que sus padres se fueran a dormir, me senté en el porche a mirar las estrellas. Ethan se unió a mí y me pasó una taza de té caliente. «Hoy estuviste increíble», dijo con suavidad. Hace tiempo que no los veía sonreír así. «Es fácil quererlos», respondí, abrazando la taza. «Son buenas personas». Asintió, en silencio un momento. «Me recuerdas lo que solía sentir como hogar». Sus palabras se asentaron en mi pecho, pesadas y ligeras al mismo tiempo. Lo miré, de verdad lo miré, y por un momento, olvidé que estábamos fingiendo. Su mano descansaba cerca de la mía en la barandilla, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su piel. Me aparté antes de que fuera demasiado lejos. Esto era temporal. Tenía que serlo. A la mañana siguiente, su madre me dio un regalo. Una bufanda tejida a mano, en tonos crema y gris. La hice el invierno pasado, sin saber para quién era, dijo sonriendo. Ahora lo sé. Algo dentro de mí se rompió. Nadie, excepto mamá, antes de que todo se arruinara,
Me había hecho algo con sus propias manos. La abracé, ocultando el ardor en los ojos. Cuando finalmente se fueron, agitando la mano hasta que el coche desapareció por el camino, solté el aire sin darme cuenta de que lo había estado conteniendo. ¿Estás bien?, preguntó Ethan. Asentí, aferrándome a la bufanda. Sí, son maravillosos. Los has conquistado, dijo, con esa expresión indescifrable de nuevo. Y, por un breve instante, deseé que no fuera mentira. Deseé que cada palabra dicha, cada gesto compartido, fuera real. Pero desear puede ser peligroso. La casa se sintió demasiado silenciosa después de que se marcharan. Como si el calor que habían dejado aún flotara en las paredes, hasta desvanecerse con ellos. Volví a la casa de invitados con la bufanda aún entre los dedos. Me senté en la cama. Todo había sido una actuación. Cada sonrisa, cada caricia, cada prometida dicho delante de ellos. Todo fingido. Y, sin embargo, el pecho me dolía, como si hubiese perdido algo real. Esa noche no pude dormir. No dejaba de repasar cómo me había mirado Ethan cuando su madre me abrazó. O cómo nuestros dedos se rozaron al ir por la misma taza de café. Era amable. Constante. Seguro. Y yo me estaba enamorando de él. Rápido. Pero chicas como yo no se enamoran de hombres como él. Yo había sido una fugitiva. Una chica sin familia, sin grandes planes. Él era exitoso. Estable. De esos hombres que tienen opciones. Y yo era solo, la opción conveniente. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Cuando Ethan bajó por su café, ya estaba en la encimera. La mochila hecha. La correa de Lucky en la mano. Frunció el ceño. ¿A dónde vas? Fingí una sonrisa. Creo que ya es hora. Has hecho tanto por mí, Ethan, más de lo que nadie ha hecho en mucho tiempo. Pero no puedo seguir aquí. No pertenezco a este lugar. Me miró, sin palabras. ¿No perteneces, Jenny? ¿De dónde sacas eso? Tragué saliva, apretando más fuerte la correa. No me necesitas. Solo querías una prometida falsa para un fin de semana. Y yo me dejé llevar. Pensé que significaba algo más. Ese fue mi error, no tuyo. Su mandíbula se tensó, pero su voz se mantuvo firme. ¿De verdad crees que eras un simple accesorio? ¿Qué más habría sido? Susurré. Se acercó. Sus ojos buscaron los míos. ¿Tienes idea de lo que cambiaste desde que entraste en mi vida? Esta casa solía ser puro silencio. Volvía cada noche a habitaciones vacías. Y entonces llegaste tú, con un perro callejero y un cuaderno de bocetos. Y, de repente, volvió a sentirse como un hogar. Parpadeé, sorprendida. Ethan, no. Tienes que escuchar esto, interrumpió, su voz quebrada y cálida a la vez. Cuando te pedí que fingieras, no fue porque necesitara mentir. Fue porque quería que mis padres vieran lo que yo apenas empezaba a sentir. Aunque no pudiera decirlo todavía. No eras un reemplazo. Eras tú. Algo dentro de mí se abrió. No sabía cuánto había necesitado que alguien me eligiera. No por lo que pudiera dar. Solo, por ser yo. Sentí las lágrimas antes de que cayeran. ¿Por qué te importarías por alguien como yo? Él levantó la mano y, con suavidad, limpió una lágrima de mi mejilla. Porque eres más fuerte de lo que crees, Jenny. Saliste de una vida que te ahogaba, y sigues de pie. Haces arte del dolor. Te importan todas las criaturas que tocas. Incluso los callejeros, como yo. Solté una risa entre lágrimas. Él sonrió, suave, como si no lo hubiera hecho en años. Por favor, no te vayas, dijo en voz baja. No porque necesite ayuda. No por una historia falsa. Quédate, porque no quiero que esto, nosotros, termine. La palabra nosotros cayó como sol tras la lluvia, cálida y repentina. Solté la correa. Me acerqué, aún con la bufanda en la mano. Está bien, susurré. Me quedo. Lucky ladró una vez. Como sellando el trato. Y Ethan rió. Una risa real. Profunda. Desarmada. Entonces me abrazó. Lento. Seguro. Como si no quisiera romper el momento. Por primera vez en años. No estaba huyendo de algo.
Corría hacia alguien. 3 meses después, la casa de invitados ya no era una casa de paso. Era mi casa.